para seguir aprendiendo, ¿no, jóvenes? Muy bien, el día de hoy nos toca desarrollar lo que sería la revancha número 2. En este caso son distintos temas. Egipto, tenemos Roma, tenemos el Imperio Carolingio, los árabes. Muy bien, muchachos, hasta la Guerra Fría, me imagino. Sí, hasta la Guerra Fría. Muy bien, muchachos. Bueno, antes de empezar, sí, estamos viendo acá las preguntitas. Sí, todo está bien, muchachos. Todo está bien. A ver, la primera pregunta es sobre Egipto, ¿no? Vamos a poner acá entonces. ¿Hay tiza blanca? Sí, ¿no? Tiza blanca. Muy bien, vamos con la pregunta número 1. Muy bien. A ver, muchachos, vamos a hablar de Egipto, porque el tema de la pregunta 1 es Egipto, ¿no? ¿Ya? Y si queremos ser precisos, en realidad sería religión, ¿no? Religión. A ver, vamos a aclarar lo siguiente, ¿ya? Los egipcios son politeístas. ¿Ya? Primero, tienen animales sagrados, son zoroastristas. ¿Ya? Sus dioses tienen aspecto humano, pero también a veces sus rostros o su cabeza es de animales en muchos de ellos, ¿no? Se le ponen muchas veces en los textos como dioses antropomórficos, ¿ya? Bueno, politeístas, son zoroastristas, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Bueno, creen en la resurrección, creen en la vida después de la muerte. ¿Ya? Muy bien, una preguntita, jóvenes. ¿Cómo se llama esa técnica de conservación de cadáveres que tienen los egipcios? ¿Recuerdan, muchachos? Buenas. Acá tenemos a Fabiana. A Modificación, profe. la modificación. Akira también, ¿no? Ah, no, Akis. Atkis, ¿no? Alquis, así es, Alquis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno. Ya, excelente. La técnica de conservación de cadáveres se llama la momificación, también conocido como el embalsamamiento. ¿Ya? A ver, quiero que ustedes recuerden lo siguiente, muchachos. Miren, una preguntita. ¿El servidor en el que estamos transmitiendo es Meet o Zoom? Zoom, profe. Ya, una pregunta. ¿Ustedes pueden compartir imágenes por la ventana de texto? O sea, por la ventana del chat. La tutora ahora puede La doctora compartir. la puede hacer. Ustedes no, ¿no? No, profe. Ya. Ya cuando venga le diré, pues. A ver, quiero que recuerden esto que es muy importante, muchachos. Escúcheme bien. Para los egipcios, tú eres tú mientras tengas carne y piel. Mientras tienes carne y piel, tú eres tú. Si tú eres hueso, no eres reconocible. Así que para los egipcios era importante que si tú, por ejemplo, morías, tu cuerpo buscara, bueno, buscarían que tu cuerpo sea reconocible. Y para eso los egipcios tenían una técnica de conservación que se llama la momificación o embalsamamiento. La pregunta es por qué lo hacían, porque ellos creían en la vida después de la muerte. Ellos creían en la resurrección. ¿Ya? Para los egipcios, ¿ya? Todo ser humano que es embalsamado y pasa una prueba que se llama el juicio de los muertos puede
resucitar. Obviamente, tú vas a resucitar, pero no en la tierra. ¿Dónde vas a resucitar? En el Aru. Profesor, ¿y qué es el Aru? El Aru es el reino de los muertos. ¿Ya, muchachos? Entonces, no se olviden el reino de los muertos, ¿no? El Aru. Me hizo un favor. ¿Puede poner una imagen del juicio de los muertos? Sí. Por favor. Ya. Ahí probablemente van a ver. Ahí está. Ya lo pusieron, ¿no? Ya, perfecto, muchachos. Miren, si ustedes se dan cuenta, cuando uno muere, le hacen una prueba en la balanza de la verdad. Van a ver una balancita, ¿ya? Y al costadito de la balanza van a ver acá un dios que tiene forma o aspecto de chacal, que es el dios Anubis. Él es Anubis. ¿Ya? Un dios al costadito, que está a este lado, es el dios que tiene cabeza de ave, que en este caso sería el dios Tot. Es el dios de los escribas y la sabiduría. ¿Ya? Y por supuesto, aquí sentado en un trono aparece un dios que se llama Osiris, ¿no? Él es Osiris. Osiris es el dios del reino de los muertos que se llama Aaru. Si tú pasas la prueba en la balanza de verdad, porque tu corazón va a ser pesado en la balanza de la verdad, tú puedes entrar al reino de Osiris, ¿ya? El juicio se llama juicio de los muertos. Y como ya te dije, el dios del reino de los muertos o el paraíso egipcio se llama Osiris. Osiris es el rey o el que gobierna en el Aaru. Muy bien, muchachos. Entonces, la clave de la pregunta número 1, ¿cuál sería? A ver, dice, Osiris es un dios, ¿ya? Del antiguo Egipto, según la mitología egipcia, fue el inventor de la agricultura y además de la religión, y su reinado fue beneficioso y civilizador. Murió ahogado en el Nilo, asesinado por una conspiración organizada por, bueno, el dios de la maldad, de la oscuridad y las tinieblas, se llama el dios Set, ¿no? Miss, ¿puede poner una imagen de Set? Set, probablemente, a ver si ahorita también lo pone, tiene la cabeza de un perro galgo. Muchas veces aparece así, ¿no? Se escribe así, Dios Set. ¿Ya? Dios Set. Y ahí debe aparecer, ¿no? Ahí está, sí, ahí salimos. Es el dios de la oscuridad. Ya, según la mitología, o en este caso el mito de los orígenes de Egipto, Set descuartizó a Osiris. Set es dios de la oscuridad y las tinieblas, es la maldad. Ya, él asesinó a su hermano Osiris, lo descuartizó. ¿Ya? Entonces, la clave sería Dios, Set, Osiris y juez, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces de la 1? La B. Excelente, muy bien. Excelente, caballero. Clave B. Ya está. Vamos con la pregunta número 2. Las guerras civiles. A ver, pregunta 2. Ya. ¿Qué dice la pregunta número 2? Dice sobre las guerras civiles. A ver, todo esto forma parte de la llamada crisis de la República. En Roma hay una etapa final de la República que se le llama así, crisis de la República, ¿no? ¿Ya? Muy bien, que empieza en realidad con los primeros intentos de reforma. Vamos a poner acá, intentos de reforma. Vamos a poner aquí esto.
La crisis de la República es una etapa de la historia de Roma caracterizada por los intentos de reforma y además por las llamadas guerras civiles. Ya. A ver, muchachos. En los intentos de reforma tenemos a los famosos hermanos Graco. Los hermanos Graco. Aquí tenemos primero a Tiberio, y a Cayo Graco. A ver, muchachos, ambos, tanto Tiberio como Cayo Graco, fueron tribunos de la plebe, es decir, representantes de los plebeyos en el Senado. Ellos quisieron reducir los latifundios, reducir las desigualdades y permitir una convivencia entre patricios y plebeyos dentro de Roma. Tiberio es célebre porque impulsa su ley de reforma agraria para reducir los latifundios, mientras que Cayo hace una ley que se le llama la ley frumentaria para reducir el precio del trigo. ¿Ya? Tiberio solamente quería reducir los latifundios, no olviden eso. Él decía, con una premisa sencilla, es mejor que pierdan poco a que lo pierdan todo. Lo que pasa es que durante la expansión de Roma se hizo un reparto desigual de las tierras obtenidas por la guerra. A los patricios les entregaban inmensas tierras llamadas latifundios y a los plebeyos les daban pequeñas tierras llamadas minifundios. Además, a los patricios les entregaban esclavos para que produzcan las tierras. Obviamente, esto originaba condiciones desventajosas, si hablamos en términos económicos, para los plebeyos, ¿no? ¿Ya? Por eso es que Tiberio proponía que deberían reducirse el tamaño de los latifundios y que exista un reparto más equitativo de las tierras y los bienes obtenidos por conquista. Como no lo dejaron, un sector llamado los optimates, son los patricios conservadores que no querían cambios, rechazan la reforma agraria de Tiberio. Finalmente lo matan a él y no se produce la reforma agraria. Tiempo después, Cayo quiere impulsar varias leyes, como la ley de reforma agraria de su hermano, la ley de colonias, la ley de ciudadanía y la ley frumentaria para reducir el precio del trigo. Tampoco pudo prosperar y al final él acaba suicidándose, ¿no? Muy bien, como no hubo reformas, obviamente la tensión continuaba en Roma y se inician las guerras civiles. Fueron, por si acaso, 3 guerras civiles, voy a poner así: Primera Guerra Civil, Segunda Guerra Civil y Tercera Guerra Civil. Ya escúcheme bien, ¿no? En la Primera Guerra Civil se enfrentan Mario versus Sila. Mario es del Partido Popular, Sila es del Partido Senatorial. Es decir, él está con los plebeyos, él está con los patricios. Él acaba ganando, él pierde. Pero a Sila lo asesinan y se produce un caos en Roma. Para evitar que el caos continúe, 3 caudillos se ponen de acuerdo para conducir Roma, lo que da origen al primer triunvirato. Voy a poner acá, primer triunvirato. Primer triunvirato. ¿Ya? El primer triunvirato lo conforman César, Pompeyo y Craso. Lamentablemente, jóvenes, Craso es asesinado por los partos y como él
es asesinado, César y Pompeyo comienzan a exhibir sus diferencias y se van a enfrentar en la llamada Segunda Guerra Civil. En esta guerra civil pierde Pompeyo, que muere, César gana, pero a César también lo asesinan. Y como César es asesinado, 3 caudillos, frente al caos que había en Roma, se ponen de acuerdo para conducir Roma. Se produce el segundo triunvirato. ¿Ya? Acá se van a unir 3 caudillos para conducir Roma frente al caos. Miren, no olviden ustedes que lo peor que le podía pasar a Roma es tener una guerra civil. Profesor, ¿y por qué? Imagínate que este es el Imperio Romano. Roma tenía provincias, que eran territorios sometidos por los romanos, que podían rebelarse o sublevarse frente a la guerra civil. ¿Qué más? Roma tenía esclavos que podían rebelarse. Cuando Roma tenía guerra civil, los enemigos que Roma tenía en la frontera podían avanzar. Es decir, cuando Roma tenía una guerra civil, Roma se convertía en un caos. Por eso, jóvenes, para evitar que Roma se vuelva un caos, 3 caudillos se ponen de nuevo de acuerdo. En el segundo triunvirato tenemos a Marco Antonio, Octavio y Lépido. Lépido se retira del título de triunviro al recibir el título de pontífice máximo, y esto hace que Marco Antonio y Octavio se enfrenten en la Tercera Guerra Civil. Marco Antonio fue enviado a Egipto, con Cleopatra vive una especie de romance. Octavio se enfrenta a Marco Antonio. Tercera Guerra Civil. Marco Antonio versus Octavio. ¿Ya? Esto se produce en la famosa batalla que se llama la batalla de Actium. Ya, ¿quién ganó? Ganó Octavio, y Octavio va a convertirse en el emperador Augusto, ¿no? Muy bien, viendo la pregunta número 2, con toda esta explicación, ¿cuál sería la clave, jóvenes? A ver, denme sus claves. Está todo explicado ahí. La A. A ver, los hermanos Graco, a través de sus reformas, apoyaron a los patricios. Falso, porque ellos apoyaron a quienes, a los plebeyos, ¿no? Ya, ¿han puesto aquí? Plátanos. ¿O qué es? Ah, de abeja, ¿no? Plátano parece. Ya, la A, ¿no? Sí, parece que sí, muchachos. A de abeja. Ya, primero falso. Segundo, verdadero. Tercero, falso, falso. Falso, verdadero, falso, falso. Excelente, la A. Muy bien, muchachos. Lo hicieron excelente. Nada que hacer. La gente acá es tiburona, tigre, megalodona. Pensé que acá habían puros baby sharks, pero no, jóvenes. Acá no hay baby sharks. Acá hay megalodones. Excelente, muchachos. Lo hicieron bien. ¿Qué es eso, plátano? Ya, a ver, jóvenes. 3. El debilitamiento del Imperio Romano de Occidente, dice, hizo posible que los bárbaros germanos invadiesen sus dominios. Sin embargo, cuando invadieron Roma, los germanos no tenían una organización política muy avanzada, ni un sistema de derecho organizado, sino una especie de derecho basado en... Ya, pregunta número 3. La 2 es la A. Vamos con la pregunta 3. Ya, acá nos habla de los bárbaros, ¿no? En este caso los germanos. Creo que ya aclaramos en su momento que los bárbaros
Los bárbaros eran distintos pueblos que vivían fuera de Roma, ¿ya? Y de todos esos pueblos había un grupito que se llamaba los germanos. Muchachos. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno. Acá nos preguntan sobre derecho. A ver. Los bárbaros germanos eran ágrafos, no tenían escritura, eran nómadas, migraban constantemente. ¿Qué más podemos decir? Para los germanos, un elemento fundamental de su sociedad era el vínculo de sangre, es decir, valoran la sangre y además la mujer tenía una consideración especial en el mundo germano. Y para acabar, jóvenes, para los germanos, las leyes en realidad no las tenían escritas, sino las transmitían de manera oral y por costumbre. Tenían leyes de costumbre, también conocidas como leyes consuetudinarias. Tenían dos formas de aplicar sus leyes de costumbre. Una que se llama la ordalía y otra que se llama el vergel. Ordalía y el vergel, ¿no? La ordalía era llamada juicio de Dios y el vergel es conocido como el juicio de los hombres. Ya, ¿cuál sería la clave entonces de la pregunta número 3, jóvenes? ¿Qué dice la people? ¿Qué dice la juventud del seminario? La generación Z, la generación One Piece. Elefante. Sí, señor, parece que sí. A ver, escalera, elefante. Helados. E de helado. E de engendro. Así es, muy bien, caballerito. La 3 sería la E. Está fácil esta, ¿no? Ya, jóvenes. Y ahora nos vamos juntos a la pregunta número 4. Relacione correctamente algunos... Sí, caballerito, a ver. Esa ley de las 12 tablas, ¿de qué es, profe? Me suena, pero no me acuerdo de... La ley de las 12 tablas es de Roma, hijo. Es de la República Romana. Fue la primera ley escrita de Roma, hecha por los decemviros, en tablas de bronce. Esa ley establecía la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos, es decir, antes habían leyes para patricios y leyes para plebeyos que no eran igual, ahora es la misma ley para los dos. También era una forma de mantener un registro de cómo estaba hecha la ley. Lo que pasa es que antes habían magistrados o hombres de justicia que podían interpretar la ley a su manera o como se le da la gana, porque como no estaba escrita, bueno, había que confiar en este caso, había que confiar en el conocimiento que tenía pues el juez, ¿no? Que en Roma se le llamaba los pretores, ¿no? Ahora no, ahora la ley está escrita, pues. Gracias, profe. De nada, hijo. Ya, vamos a la pregunta número 4. A ver, la gente me parece, a ver qué dice la generación One Piece, me dice el profesor, 4, ¿qué, limones? Ah, La E, esponja. digo, la de Juan. Yo veo 2 limones ahí. Ya, muchachos. Esponja, ¿no? Ya, entonces, parece que sí. A ver, vamos a hablar sobre la pregunta número... Ya puedo borrar acá, ¿no, Mix? Sí, porque estos son apuntitos. Ya, a ver, por favor, ya. Pero puedo pasar otra cosa, porque también. No, pero acá no me quiero trabajar. Con calma nomás. Listo, maestro. ¿Ya está ya? Sí. Ay, no, Miss, no me digas eso.
Ya, borramos esto. Borramos aquí, muchachos. ¿Qué dice acá? Todos han marcado, a ver, ¿qué dice? Desde Theodor. Tenemos acá a Atkins, ¿no? Sí, Me hace recordar a un guitarrista, Chet Atkins. Ya, ¿quién más ahí está? Eduardo Durán, Janina, Atkins, perdón. Tenemos a Sofía, Eduardo también, ¿no? Ya. Ese es Palestina, jóvenes, me parece. Somos Palestina. Palestina libre. Free Palestine. Ya, borramos esto entonces. Ya. A ver, jóvenes, una preguntita. Para los musulmanes, ¿este año es 2025 o 1447? ¿Qué dice la people? Para los musulmanes, ellos están en el año 2025 o 1447. A ver, ¿qué dice la people? ¿Qué dice la gente? 1447. La pregunta es ¿por qué? Porque para los musulmanes el año cero es lo que en nuestro calendario fue el año 622. ¿De Kuwait? ¿Qué es el Kuwait? Ah, la banderita. Ah, me parecía la de Palestina, no la vi bien. La de Kuwait. Ah, caramba. Se ve bien, acá sale el chiquitito, joven. Ya, una preguntita fácil, muchachos. Para los musulmanes, no olviden ustedes, el año cero es cuando a Mahoma lo quisieron matar y Mahoma huye. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce a este hecho en la historia de los musulmanes? Se le conoce como la Égira. ¿Ya? Vamos a poner acá rapidito. ¿Qué pregunta es? Pregunta 5, ¿no? No, pregunta 4. Ya. A ver, primero hay que saber lo siguiente, ¿no? La Égira es la huida del profeta Mahoma que se produce el año 622 de nuestra era. Pero para ellos, este año que es cristiano, para nosotros es cristiano, pero para ellos es el año cero. Por eso es que ellos han continuado desde esta fecha hasta ahora, sería 1447. Los musulmanes están en el año 1447. Muy bien, ¿qué más podemos decir, muchachos? Este sería el inicio del calendario islámico. Ya, otro detalle, Islam es una religión monoteísta, pero que significa sumisión a Dios o sumisión a Alá. El libro sagrado del Islam es el Corán. Y Corán significa recitación. El Corán se divide en dos partes: los capítulos llamados suras y los versículos llamados aleyas. ¿Ya? ¿Qué más? Los musulmanes
tienen una ciudad sagrada. La ciudad sagrada del mundo musulmán es la Meca. Y la Meca queda en un país que se llama Arabia Saudita. La Meca queda en Arabia Saudí. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Sí, profesor. Excelente. ¿Qué más podemos decir? Tenemos aquí, ahora, dentro de la ciudad sagrada de la Meca, en la Meca hay un templo que tiene forma de cubo, que se llama la Kaaba. Este templo se llama la Kaaba. Y la Kaaba es el templo más importante del Islam. El templo más sagrado que tiene. Aquí en la esquina está el Betil, una piedra negra que es un meteorito. ¿Ya? Bueno, ¿qué más podemos decir? Ya. La oración se hace 5 veces al día en dirección a la Meca, hacia la ciudad sagrada. ¿Ya? En el mundo musulmán son 5 veces al día. ¿Ya, muchachos? La oración se llama el sujud. Miss, póngale el sujud ahí como imagen. El sujud es la oración. Ya, ahí la misma colocar una imagen del sujud. Bueno, ya todo está, jóvenes. Tiene que salir un musulmán rezando. Ahí está. Frente en el suelo, manos, las palmas en el suelo, los pies y las rodillas en el suelo y la cabeza apuntando a la ciudad de la Meca. ¿Ya, muchachos? Entonces parece que la gente, a ver qué han puesto acá. Han puesto E de Kuwait, la E gira, salida de Mahoma, ya está. 4, alacrán. A de alacrán. Escorpión, bro. A de escorpión. Bueno, ya son primos, ¿no? A ver, en el caso de la E de escorpión, ya. ¿Qué han puesto ahí? Una sopa de ramen. ¿Todo bien? Bueno, no entiendo sus códigos, joven. Pero 4 sería escorpión. Parece que sí, ¿no, jóvenes? A ver. 1. Inicio de calendario. 1 E. 2 C. 3 dedo. Ya salió la E, pues. Excelente, muchachos. La 4 sería la E. Ya está. Vamos con la pregunta número 5. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Cualquier pregunta es bienvenida. No, bien, profesor. A ver, vamos a decir algunas cosas sobre el Islam, ¿ya? Pueden preguntar. Los musulmanes tienen 5 mandamientos. La fe, la oración, la peregrinación, el ayuno y la limosna. El más importante es la fe. Muchachos, la premisa o la frase que debe repetir todo practicante del Islam es: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Bueno, ¿qué más podemos decir? La guerra santa, la yihad. La yihad, la guerra santa, en realidad es la defensa o por el camino correcto de la fe, ¿no? La defensa o camino correcto de la fe. Los cristianos lo llaman guerra santa, pues, ¿no? La guerra santa. Ya, ¿qué más? Prohibición en el Islam. Los musulmanes tienen prohibiciones, o sea, cosas que no pueden hacer. Primero, jóvenes, los musulmanes no pueden tener en su arte personas desnudas
o imágenes humanas o figuras humanas. En el arte musulmán está prohibido las figuras humanas. Peor aún si son desnudas, prohibido totalmente. Segundo, en el arte musulmán predominan las figuras geométricas. Los musulmanes no pueden comer carne de cerdo. Los musulmanes no pueden comer carne de cerdo. Están prohibidos de alcoholizarse. Alcoholizarse está mal en el mundo musulmán. Bueno, ahí está. Entonces la clave sería la E, ¿no? Vamos con la pregunta 5. La pregunta 5 es sobre el Imperio Carolingio. Vamos a hacer acá una línea. Pregunta 5. Es sobre el Imperio Carolingio, ¿no? Ya. El Imperio Carolingio abarcó distintos países. A ver. Miren. El Imperio Carolingio es conocido como el Renacimiento. Es llamado el Renacimiento de Roma de Occidente. Renacimiento de Roma de Occidente. Ya, muchachos, bueno, ahí está. El Imperio Carolingio está dividido en condados, marcas y ducados, división administrativa o política del imperio. Está dividido en condados, que son provincias interiores, las marcas, que son provincias militarizadas, y los ducados. Ya, acá habían condes en los condados. Acá en las marcas hay autoridades conocidas como marqueses. Las marcas son provincias limítrofes, fronterizas, militarizadas. Y en los ducados hay duques. ¿Ya? Ya. Para evitar que cometan abusos estas autoridades designadas por el emperador Carlomagno, hay inspectores llamados missi dominici. Los missi dominici son enviados del emperador para evitar abusos, o sea, para verificar si las autoridades elegidas o designadas están cometiendo abusos. Ellos deben encargarse de vigilar que las autoridades no cometan abusos. Y además ellos deben procurar que las autoridades estén cumpliendo, o sea, verifican si están cumpliendo las leyes imperiales. Verifican el cumplimiento de las leyes imperiales. Las leyes imperiales, ¿no? Muy bien, el Imperio Carolingio lamentablemente llega a su fin cuando Carlomagno le entrega el trono a su hijo, que se llama Luis el Piadoso. Luis el Piadoso tiene hijos de distintos matrimonios, de distintos compromisos, y al final los tres deciden repartirse el imperio con un tratado que se llama el Tratado de Verdún. Del año 843, ¿no? El Tratado de Verdún. Se divide el imperio en tres, en Franconia, Lotaringia y Germania. Franconia sería actualmente Francia. Lotaringia sería una parte de Francia con Italia y Germania sería
Alemania. ¿Ya? Esta es Franconia para Carlos el Calvo. Lotaringia para Lotario. Y Germania para Luis II el Germánico. Ya está. Creo que ahí ya salió la clave. ¿Qué dice la people? ¿Qué dice la gente? 5 esa me dice el buen Eduardo. Y también la dulce Yanina me dice, profesor, es la A de ardilla, creo, ¿no? Sí, parece una ardilla o un zorrito, no sé. Es una ardilla, profe. Una ardilla. A de ataúd. 5 de... eso no veo. Una araña, creo, ¿no? Sí, profe. Ya. Muy bien. A ver. Abarca los actuales países de Francia, Alemania e Italia. Por supuesto, ese es verdadero. 1, verdadero. 2. La división administrativa del imperio fue a través de temas. Las temas y exarcados son del imperio bizantino. Descartado. Son del imperio bizantino. Lo descartamos, jóvenes, totalmente. Ya. ¿Qué más? Entonces sería verdadero o falso hasta ahora. La coronación de Carlomagno por el papado trató de restaurar el imperio. Sí, por supuesto. Sería verdadero, falso, verdadero. Los supervisores imperiales eran llamados Missi Dominici. Sí, verdadero. La figura nos muestra la división del imperio carolingio. No, porque no veo ahí Franconia, ni Germania, ni Lotaringia. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. La clave sería excelente. Y nos vamos juntos a la pregunta 6. La expansión europea. Ya vamos a poner acá. Vamos a poner así. Swing, 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 swing. Sa, 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 sa. Pregunta número 6. Sí. A ver, dice, determine los factores, ¿no? Dice, entre los siglos XV y XVI, Europa experimentó un proceso de expansión marítima y territorial que transformó su posición en el mundo. Esta expansión estuvo impulsada por una serie de factores que convergieron y permitieron el desarrollo de exploraciones y colonizaciones más allá del conflicto europeo. Del continente europeo, perdón. ¿Cuál de los siguientes enunciados son correctos respecto a los factores que impulsaron la expansión europea? Bueno, nos hablan los factores que impulsaron, dice, la expansión europea. Vamos a ver la alternativa. Dice, el fortalecimiento de los estados monárquicos. Bueno, si eso en parte es correcto. No olviden ustedes que España y Portugal habían pasado por una guerra de reconquista, ¿no? La guerra de reconquista, en este caso, era contra los musulmanes. No olviden ustedes que los españoles y los portugueses lucharon durante varios siglos para expulsar a los musulmanes, de los cuales obtuvieron pues cierta experiencia luchando contra ellos, ¿no? Ganaron experiencia militar. También no olviden ustedes que esta lucha contra los musulmanes fortaleció el sentido de una monarquía cristiana, ¿no? Una monarquía, un gobierno que lucha contra los infieles musulmanes. Sí, señor. ¿Qué más podemos decir? Bueno, también no olviden ustedes que los musulmanes, al luchar contra los cristianos, por supuesto, hicieron que los cristianos ganaran pericia y recibieran podríamos decir, mayor experiencia en el campo de batalla, ¿no? Que se vuelvan más diestros en la guerra. Bueno, la 1 podría ser, porque dice el fortalecimiento de estados monárquicos, ¿ya? 2 dice las teorías científicas del Renacimiento. Claro, el Renacimiento y el humanismo
pusieron mucho hincapié en lo natural, más que en lo sobrenatural. Obviamente que el Renacimiento vuelve a revalorar lo que sería la observación y experimentación, ¿no? Que eran dos elementos fundamentales del conocimiento griego. O sea, se deja de lado ya la superstición, el fanatismo religioso. Bueno, para algunos humanistas y renacentistas se deja eso de lado para abocarse en lo que sería lo natural, ¿no? El entendimiento de la naturaleza. Por ejemplo, Da Vinci trataba de entender el cuerpo no como una creación divina exactamente, sino como una máquina o mecanismo que podía explicarse, ¿no? O sea, el cuerpo humano podía explicarse de manera mecánica. Bueno, entonces sería la 2 es verdadero. Ya, 3, la demanda de especies y productos, sí. La ruta de la seda, ¿no? La ruta de las especies. La invención de la brújula y astrolabio durante este periodo. Bueno, la brújula y el astrolabio no es del siglo XV ni XVI, ya eran antiguos, ¿no? Utilizados por los chinos y los árabes respectivamente. Además, permitió a los europeos conquistar, bueno, hacer los viajes sí, pero conquistar no, pues, ¿no? Entonces la clave 4 parece que no es. Entonces sería 1, 2 y 3 al parecer. Entonces sería 1, 2 y 3, enano, ¿no? Enano. ¿Qué han puesto en la 6? A ver. Uy, nadie ha puesto la 6. Uy, se tranquearon jóvenes, ¿sabes? Pensé que había como 6 claves. Nadie escribió nada. ¿Qué pasó con la generación One Piece? Nada, muchachos. ¿Qué pasó? La pregunta muy tranca. Nadie ha marcado la clave de la 6. Una vergüenza, jóvenes. ¿Qué pasó con la pregunta de la 6? La generación One Piece. ¿Qué pasó? ¿Se hizo Piece? ¿Cómo es posible, muchachos? Así no es. Ya, a ver. Y nos vamos, jóvenes, con la pregunta número 7. A ver, ahí por lo menos alguien debe mandarme su clavecita, ¿no? Me imagino que ya la leyeron a través de un agudo olfato preuniversitario. Ustedes han llegado de una manera contundente y segura a la clave correspondiente. Ah, la doctora borró las claves, Miss, así no es, ¿ah? ¿La ves? Sí, lo que pasa es que todo lo que pasa aquí es mi culpa, ¿ves? Ah, a mí me dice que ustedes saturaron con sus respuestas el chat, entonces Sí. tuvo que borrar porque el almacenamiento no era suficiente para guardar tanta información. Es más, me dice que dieron las claves con su respectivo argumento. Está bien, muchas, pero la Miss tuvo que borrar los jóvenes. Bueno, ¿qué me dice acá? A ver. La égira. ¿Qué? A ver, ¿qué dice la 7? ¿Qué tiene que ver la égira con la 7? Allá. No, la de arriba es lo anterior. Lo ultimito que está abajo es lo que recién contestaba. Ya, acá dice la égira. Ah, no, ¿se ha volteado o qué? No, está bien, sí, está bien, ya lo vi. Ah, me han escrito acá en un chat privado. Es un chat privado. Ajá. La B. Ah, y ahora sí, hay chat privado también, ¿no? Interesante la tecnología de hoy, muchachos. A ver, dice acá, ¿qué han puesto? ¿A de alacrán o E de escorpión? ¿Cómo es? Mejor pongan la letra, jóvenes, ¿saben? 4 alacrán. ¿Qué pasó? Está leyendo de... La parte de arriba es lo que ya he contestado. La última parte, la de abajo, es la que recién están respondiendo. Ahora ya me han respondido ya. No, ya me bloqueé. A ver, voy yo. Ya han puesto 7. Ahora sí han puesto 7. Recién han puesto 7. Porque arriba estaba 4, no sé por qué, y 4 salió un alacrán. Nueva Esa es de respuesta. la de hace rato. Ah, ya, nueva De hace rato. respuesta. Ajá. Interesante. Ya, me dicen que es arañita. A ver. El movimiento religioso del siglo XVI se caracterizó, dice, por la dura crítica al accionar de la Iglesia Católica por parte del movimiento religioso protestante. Entre sus representantes más reconocidos tenemos a Martín Lutero y Juan Calvino. Y con respecto a este último, establezca el valor de verdad de los siguientes o de las siguientes afirmaciones. O sea, nos preguntan qué es verdadero y falso en este caso, en las premisas, ¿no?
A ver, dice, fui seguidor de algunas ideas luteranas. Ya. Nos hablan del calvinismo. Vamos con la pregunta 7 de frente. En la pregunta 6, por si acaso, jóvenes, la clave sería: 1, si se fortalecen los estados monárquicos. Las teorías científicas sí. La demanda de especias sí. La brújula no. Entonces sería 1, 2 y 3. La 6 sería en enano. De esto es guerra. En la pregunta 7, vamos con la 7. Ya, a ver. Vamos a hablar de Jean Calvino. Nos vamos de frente a la pregunta 7. Ya, pregunta 7. Vamos aquí. Nos preguntan sobre el pensamiento de Jean Calvino. A ver, vamos a hablar de Jean Calvino. Jean Calvino fue seguidor de Lutero, sí. Empezó siendo seguidor de Lutero, pero poco a poco él marca su propia doctrina. Él empezó a impulsar su nueva fe cristiana, porque él es cristiano obviamente, desde Ginebra, Suiza. Ahí empieza, ¿no? Desde Ginebra. ¿Ya? Es más, los comerciantes y artesanos de Ginebra lo van a convertir en gobernante de la ciudad, ¿no? Donde establece un gobierno teocrático. ¿En dónde, profesor? En Ginebra. ¿Ya? Jean Calvino tiene una obra o un libro que se llama La institución de la religión cristiana. Y acá plantea lo siguiente, a ver, 3 puntos principales de sus ideas. Escucha bien, ¿eh? Primero, que hagas lo que hagas, Dios ya determinó si te vas a salvar o vas a arder en el infierno. Hagas lo que hagas, Dios ya lo determinó. ¿Estamos bien? Ya. Dios ya estableció si vas a salvarte o no. Esa tesis se llama la tesis de la predestinación del alma. ¿Qué más? A Dios le gusta que ahorres y trabajes. No le gusta que presumas, ni que vivas en lujos. A Dios le gusta que trabajes y ahorres. ¿Ya? ¿Qué más? Para Jean Calvino, todo buen cristiano se convierte en ejemplo de su comunidad. Es más, para Jean Calvino, la familia cristiana es un ejemplo de cómo debe vivir las familias o las demás familias. Profesor, ¿y cómo yo debo saber de cómo debo llevar mi vida? Bueno, fácil, lee la Biblia, hermano. Tú tienes que vivir conforme a las enseñanzas de la Biblia. Entonces, vamos a poner acá rapidito. Bueno, la idea es que vivas como está en la Biblia, pues, ¿no? Ahí está, punto, no hay más. Bueno, entonces, él organiza su iglesia a través de consistorios. Los consistorios, no olviden ustedes, eran asambleas tribunales que reúnen a los fieles calvinistas. Es más, acá se te puede juzgar moralmente por tu conducta. Asambleas tribunales. ¿Ya? Bueno, creo que con esto ya es suficiente. La clave sería entonces, a ver, ¿fue seguidor de alguna ciudad? Sí, primero verdadero. Estableció a París como principal centro, falso, porque fue Ginebra. 1 verdadero, 2 falso. Desarrolló la idea de la predestinación, verdadero, verdadero, falso, verdadero. El consistorio fue un instrumento de control social y moral en Ginebra
Y las regiones de influencia, sí, por supuesto. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. La clave sería entonces dedo. 7 Profe, dedos. el consistorio, ¿a qué se refiere, profe? Excelente. Los consistorios, acá está, hijo, mira. Los consistorios son asambleas tribunales que reúne a los fieles calvinistas y donde tú puedes acusar a cualquier miembro de no llevar una vida correcta o de llevar, de repente puedes acusarlo de tener una conducta inmoral. Tú puedes ahí acusar, además, todos somos vigilantes de la conducta de cada miembro. Y alguien que va en contra de la fe cristiana, en este caso calvinista, puede ser castigado o sancionado. Los castigos iban desde una amonestación, llamada atención, hasta inclusive la ejecución o la muerte. Como en el caso de Miguel Servet, ¿no? Miguel Servet lo quemaron vivo. Ya eran asambleas tribunales. Era para mantener pues a los fieles en la línea de la fe, ¿no? Para que no se desvíen o sean ovejas descarriadas. Entonces la clave sería, jóvenes, dedo. 8. Sobre la ilustración. Pregunta 8. Vamos acá. Pregunta 8. Nos preguntan sobre los pensadores de la ilustración. Vamos a poner acá rapidito. A ver, en la ilustración, también conocido como siglo de las luces, es decir, el siglo XVIII, ¿ya? Tenemos pensadores como Voltaire. Voltaire o Voltaire fue defensor del libre pensamiento, de la tolerancia. También Voltaire defiende la tesis de que un gobierno debe estar en manos de un rey, pero este rey debe estar controlado por una constitución, una especie de un marco legal que el rey debe cumplir, es decir, una monarquía constitucional. Ponerlo bonito, ¿ya? Para Voltaire, una forma de gobierno que debería consentirse en los pueblos sería el de monarquía constitucional. Tenemos a Montesquieu, que defiende la tesis de la división de poderes. División de poderes de Montesquieu. Y finalmente, jóvenes, tenemos a Rousseau. Rousseau es un defensor del contractualismo, es decir, que debe existir un consentimiento de los gobernados para que exista la autoridad del gobernante. Un contractualismo. Defiende también el principio de soberanía popular. El pueblo es el soberano, no es el rey. Y para Rousseau debe existir una república como forma de gobierno, una república democrática. También defiende la tesis del buen salvaje. El hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. La clave sería entonces, jóvenes, vamos a ver, el ideólogo ilustrado Voltaire propuso como gobierno para Francia la monarquía, sí, verdadero. Primera verdadera. David Ricardo, uno de los grandes economistas ilustrados, propuso 2 leyes fundamentales que según él existen en la economía. La primera es la ley de las ventajas comparativas y la otra es la ley del bronce de los salarios. Entonces sería 1 y 2, verdadero. En el contrato social, Rousseau defiende el patronato, no, para nada.
El patronato regio es una facultad que el Papa le da a un rey para poder ejercer algunas funciones que son propias de la Iglesia. Por lo tanto, no tiene nada que ver. La 3 sería falso. 1 y 2, verdadera. Tercera falsa. La clave sería enano. E de engendro. Ya, muchachos. ¿Qué han puesto ahí? 8, E de escudo, ¿no? Escudo será, claro, muy bien. Excelente, Alquis. Y nos vamos juntos a la pregunta número 9. Relaciona correctamente, dice, cada principio del mercantilismo. Ay, ay, ay. A ver. Puedo borrar acá ahora, ¿no? Borramos aquí, muchachos. Borramos esto. Tómenle una foto, por favor, antes de borrarlo, a ver, no sé quién es el encargado o la encargada. ¿Ya? ¿Podemos borrar, jóvenes? Ya, ¿no? ¿Borramos? ¿Qué dicen? Hablen. Ya, ¿no? Borra, no, profe. Ya, perfecto, muchachos. Jóvenes, pregunto a todos ustedes, ¿quién es el máximo teórico del mercantilismo? El mercantilismo, recordemos, es una doctrina económica que está muy relacionado a las monarquías modernas y especialmente al absolutismo de Luis XIV, el rey Sol. ¿Quién fue el ministro de Hacienda de Luis XIV y considerado como el máximo teórico del mercantilismo, la doctrina mercantilista? ¿Nada, jóvenes? ¿Quién fue el más grande teórico del mercantilismo? Jean Baptista. Ya, la vez pasada me tomaron fotos, ya me acordé. Uno no puede ni relajarse un rato porque al toque le toman fotos. Para eso son buenos, para hacer memes. Colbert, excelente. Muy bien, muchachos. Sí, señor. Lo hicieron bien. Jean Baptista Colbert. Entonces, muchachos, Jean Baptista Colbert sería, muchachos, el gran teórico. Fue ministro de Hacienda o ministro de Economía de Luis XIV. Vamos a poner acá es la pregunta número 9, ¿no? Ya, vamos a poner acá, a ver. Pregunta 09. Ponemos aquí. Subrayamos acá. Y ahora ponemos el mercantilismo o la doctrina mercantilista, ¿no? Su máximo teórico sería, teórico, fue Jean Baptista Colbert. Su pensamiento es conocido como colbertismo. Jean Baptista Colbert. ¿Ya? ¿Qué decimos de él? Él plantea los siguientes puntos del mercantilismo, la doctrina mercantilista. Número 1, los países deben tener acumulación de metales preciosos. Un país es más fuerte si tiene o cuenta con reservas de metales preciosos. Acumulación metales preciosos. En este caso sería AUAG. ¿Qué significa AU? Habla. ¿AU qué es? Símbolo químico. Sí, bueno. Sus jóvenes, qué daño. Para son buenos. Ya, oro. ¿Y AG qué es? Plata. Sí, señor. Excelente, no hay nada que hacer. Acá hay gente tiburona. Ya. Primer punto, ¿ah? Segundo punto. Intervencionismo del Estado.
el Estado interviene en la economía, estableciendo, por ejemplo, las rutas de comercio, estableciendo con quiénes debes comerciar, ¿no? Qué puertos deben ser los puertos del comercio, en este caso el monopolio entre, por ejemplo, la metrópoli y las colonias, ¿no? Ya, ¿qué más? Proteccionismo. Hay que proteger la producción, proteger el comercio. Proteccionismo, vamos a ver acá, proteccionismo. ¿Ya? Y por último, balanza comercial favorable. La balanza comercial es la relación que existe entre las exportaciones y las importaciones. ¿Qué le conviene a un país? Tener más exportaciones que importaciones. Profesor, ¿y por qué nos conviene más exportaciones? Porque cuando tú exportas, estás vendiendo y estás trayendo capital, además estás generando trabajo, estás produciendo, por eso exportas. En cambio, cuando importas, estás trayendo productos, generando trabajo en otro lado y además hasta que se va tu dinero. Conviene más exportación. Tiene que haber importación, definitivamente es inevitable la importación, hay que importar, pero hay que importar menos y exportar más. Esto se llama balanza comercial favorable o con superávit. Entonces, muchachos, la pregunta número 9 sería así, a ver, ¿cómo relacionar? Dice, ¿no? Política, acumulación de 3 veces, ya salió ya. Vamos a buscar oro y plata. 1B. 1B. 2. Se promovió y facilitó la extracción. No, perdón. A ver, ¿qué es esto? Sí, pues 1B, ¿no? 2. Control estatal de la economía y del comercio. 2. Control estatal. Ya la que tiene que ver 2A. 1B, 2A. 3. Desarrollo de manufacturas nacionales protegidas. Producción interna, ¿no? Proteccionistas. 13. Ya salió ya. Avión, ¿no? Avión, muchachos. ¿Qué dice la people? A ver. ¿Qué ha puesto ahí? 9 Delfín. A ver, vamos a ver. Política de acumulación de metales preciosos. Lo relacionamos con B, 1B. Ah, Delfín es amor. Claro, gracioso. ¿Cómo pueden saber? No me lo queden, ¿eh? Ya. 1. A ver, ¿cómo está esto? Claro, pero está bien. 1B, 2A, 3C, 4D, avión. Avión. A de abejita. Abejita, 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 abejita. 9 sería entonces avión. Y nos vamos a la número 10. Ya, muchachos, vamos ahí. Me han hecho recordar, jóvenes. Hay un TikToker que se llama Osito Perú. Me mandaron un video de él. Bueno, sale bailando la abejita. Y la pregunta es, profesor, ¿cuál sería la clave de la pregunta número 10? Sí, señor. Pregunta 10. Así es, muchachos. No se lo diga a nadie. En la noche hacemos... ¿Cómo se llama eso cuando comes? Ahí ustedes saben, jóvenes. Cuando se come en la noche y se producen sonidos. ¿Cómo se llama eso, jóvenes? Ustedes deben saber. ASMR. En la noche somos ASMR. Anda por allá, ¿ven? ASMR. Así es. Muy bien, muchachos.
Pregunta 10. Lo primero he visto cómo baila, pero es medio, ¿no? Medio curioso su baile, ¿eh? No se ve muy masculino ese osito peludo. No sé. Encima, pero no sé. Siempre me quieren vacilar, que está gracioso, ¿no? Bueno, muchachos. Una preguntita. Pregunta 10. A ver, ¿qué marcó la people? Habla. Habla ya mucho que osito peludo estaba haciendo, ya. ¿Qué marca dice la 10? Habla. ¿Quién? ¿Osito Perú también enseña historia? Ah, por ahí yo ese pata no, para comiendo nomás ahí y la gente los mira, yo no sé, tiene seguidores, ¿no? Bueno, vamos con la pregunta número 10. ¿Qué marcaron en la 10, jóvenes? El Estado. Ya. Pregunta 10. Habla. Relacionamos, porque como es relacional, ya, porque voy a escribir. Dice, apoyo financiero a la burguesía, a los soberanos. Los reyes reciben apoyo de la burguesía con su dinero para financiar campañas, guerras o su política exterior. Sería entonces 1A. 2. Expansión del comercio y un crecimiento económico. Expansión del comercio. Por televisión. Ya. Parece que 2 es C. 1A, 2C. 3. Participación burguesa en la administración del reino. Fortaleció el poder del monarca, ¿no? La administración pública. Entonces sería 3. A ver, vamos a ver. 1 queda con apoyo financiero a la burguesía, de la burguesía a los soberanos. 1A. 2, expansión del comercio. 2C. 1A. 3, participación burguesa. 3B, progresión monárquica. 3B, claro, 3B. Claro. Y 4 sería dedo. La clave de la 10 sería avión, jóvenes. 10 sería entonces avión. Ya. Vamos con la 11. De frente a la pregunta 11. Porque la 10 estaba para relacionar. 10 sería avión. 11, muchachos. Dice, entre las causas para el estallido de la Primera Guerra Mundial, destaca la rivalidad económica por el reparto imperialista del mundo, así como la exaltación nacionalista. Miren, han preguntado ya como 3 preguntas de Primera Guerra Mundial y han puesto como que una de las causas o antecedentes serían los nacionalismos. Además lo han relacionado al imperialismo también colonial, porque en el imperialismo colonial también hay nacionalismos. ¿Ya, muchachos? ¿Qué es esto? Ya. Entonces, muchachos, pregunta 11. A ver, miren, en el año 1908, Austria-Hungría invade Bosnia. Y para que me entiendan voy a dibujar un pequeño mapa. Esta es la península de los Balcanes. ¿Ya? Acá está Grecia, ¿no? ¿Ya? Miren, aquí está el Imperio Austrohúngaro.
acá está el Imperio Ruso, Rusia. Acá hay un país que se llama Bosnia y acá hay un país que se llama Serbia. La capital de Bosnia se llama Sarajevo. Vamos a ponerlo bonito, ¿ya? Ya, una preguntita. ¿Cuál es la capital de Bosnia? Habla. ¿Cuál es la capital de Bosnia? ¿Actual, profe? ¿Qué dice acá? Sarajevo, mejores. 11 cabrita. Ya, excelente. Ya, Bosnia fue invadida por Austria-Hungría en el año 1908. Profesor, ¿y por qué? Porque había una disputa entre Austria-Hungría y Rusia por el control de los Balcanes. Y Austria-Hungría se emociona, por así decirlo, o se adelanta a los hechos y decide invadir Bosnia, aprovechando que Bosnia está debilitada por su guerra de independencia que ha tenido contra los turcos. Entonces, Bosnia está debilitada, Austria-Hungría lo invade, toma la iniciativa, se adelanta a los rusos, y los serbios temerosos, porque Serbia estaba temerosa, de que de repente Austria-Hungría, después de invadir Bosnia, fuera por ellos. Así que Rusia y Serbia firman un tratado secreto de apoyo mutuo, defensa. Cosa que si Austria-Hungría se metía con Serbia, Rusia le declararía la guerra a Austria. Bueno, la capital, te dije, de Bosnia es Sarajevo. El archiduque Francisco Fernando decide hacer una visita a Sarajevo, es decir, va a un lugar donde nadie lo quiere. ¿Sí me entiendes? ¿No? Es como si Dina fuera a Puno o a Juliaca, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, Austria-Hungría tiene su heredero al trono que se llama el archiduque Francisco Fernando. Él hace un viaje a Sarajevo, en Bosnia. Y aquí operaba una organización secreta, nacionalista y paneslavista, que se llama... La mano. Así es, también conocido como Unificación o Muerte. Lamentablemente matan al archiduque y Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia porque capturan al muchacho Gabrielo Príncipe, que hizo el disparo y que mató al archiduque, y después de una tortura comienza a hablar el joven y acusa que en Serbia estaban también algunos perpetradores del atentado, es decir, gente que estaba detrás del atentado y de la organización secreta. Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia hasta el 28 de julio y como Serbia no entrega nada, Austria-Hungría invade Serbia. Esto ocurre el 28 de julio de 1914. Inmediatamente Rusia decide responder a Austria-Hungría porque era el aliado de Serbia. Entonces la guerra empieza no cuando matan al archiduque, es el pretexto. La guerra empieza cuando Austria-Hungría invade Serbia. Antes, en 1908, ya había invadido Bosnia. Y cuando Austria-Hungría en el año 1914, 28 de julio, invade Serbia, Rusia sale a defender a Serbia y se produce la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál sería la clave de la pregunta 11? Cabrita, ¿no? Ya saben la invasión, así es. Claro. Muy bien. Y nos vamos juntos a la pregunta 12. El proceso de Revolución Rusa de 1917. A ver, vamos acá. Jóvenes, pregunta 12, ¿no? Abejita, 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 abejita. Abejita, dime dónde estás. Estoy aquí. Ya, muchachos. Oh, ¿qué fue eso? ¿Quién es? ¿Osito Perú? Ah, no. ¿Qué pasó ahí, jóvenes? El profe Huete, bro. Ah, sí. Pensé que era Osito Perú, joven. No, está bien, mi gran amigo Huete. Un saludo por allá. Huetito tiene su gracia, ¿no? Está curioso esa foto. Bueno, muchachos. Vamos acá. Fácil hacer la competencia Osito Perú, ¿eh? Sobrado, joven. Bueno, seguimos. Puede ser el próximo Osito Perú 2.0. Ya, muchachos, a ver. Seguimos acá.
Pregunta 12. Vamos aquí. A ver, ¿qué dice la pregunta número 12? Dice acá. La Revolución Rusa. A ver, jóvenes. La Revolución Rusa. Vamos a poner acá. De 1917. ¿Estamos bien? Revolución Rusa de 1917. Pero no olviden ustedes que antes de esta revolución hubo una revolución en 1905, que sería considerado el antecedente. O sea, el antecedente para la Revolución Rusa de 1917 fue la Revolución de 1905, que fue de carácter liberal. Como resultado de esta revolución, se producen tres hechos importantes. Primero, se crea la Duma, el Parlamento ruso, surgen los soviets, los comités de obreros, campesinos y soldados, y además el zar, que es el mismo Nicolás II, origina el Manifiesto de Octubre. El Manifiesto de Octubre es un conjunto de medidas liberales, ¿no? Se crea la Duma, el zar va a permitir partidos para que participen en el Parlamento, o sea, para que haya elecciones al Parlamento, ¿ya? Entonces, esto se llama Manifiesto de Octubre. Se crean los soviets, la Duma, Revolución de 1905. Un hecho importante de la Revolución de 1905 fue el famoso Domingo Sangriento y también el levantamiento de los marineros en el Mar Negro, que se le conoce como el del acorazado Potemkin. ¿Ya? Todo esto es de la Revolución de 1905. En cambio, en la Revolución de 1917 hay dos etapas. La llamada Revolución de Febrero y la otra etapa que se va a llamar la Revolución de Octubre, ¿no? Ya, a esta etapa se le va a conocer como la etapa menchevique y esta se va a llamar la etapa bolchevique, ¿no? A ver, muchachos, en esta revolución se produce la huelga de Petrogrado. Así se inicia la revolución, ¿no? Con una huelga en Petrogrado, que actualmente se llama San Petersburgo. Así empieza la revolución. Hay una huelga, el zar quiere reprimir, un sector del ejército apoya la huelga y se produce la revolución. Aquí renuncia el zar Nicolás II. En otras palabras, con esta revolución llega a su fin el gobierno del zar Nicolás II y se establece un gobierno provisional dirigido por Alexander Kerensky. ¿Estamos bien? Pero Kerensky comete un grave error. ¿Cuál es el gran error de Kerensky? Kerensky decide continuar en la Primera Guerra Mundial. Por eso que ante este error de Kerensky, Lenin lanza su tesis de abril y se opone al gobierno de Kerensky y le hace la revolución. Para que me entienda más fácil, en la Revolución de Febrero sacaron al zar Nicolás II y en la Revolución de Octubre sacaron ¿a quién? A Kerensky. ¿Quién lo saca? Lenin. Lenin lo primero que hace, como condena la participación que continúa Kerensky en la Primera Guerra Mundial, Lenin se retira de la Primera Guerra Mundial a través de un tratado que se llama el Tratado de Brest-Litovsk. Lenin empieza con un programa de colectivizaciones. Sectores enemigos de la revolución bolchevique se enfrentan a Lenin y Lenin crea un ejército que se llama el Ejército Rojo. Se produce la Guerra Civil Rusa. En el transcurso de esta guerra civil, Lenin toma algunas medidas, como por ejemplo la NEP, la nueva política económica.
del año 1921. Ya, jóvenes, vamos a la pregunta número 12. ¿Qué marcaron, jóvenes? ¿Qué dice la gente? A ver, habla. Ya. Oye, dejen que... Ya, la 12 la C. Claro, sería 2 y 3 nada más, ¿no? Excelente, muchachos, muy bien. La 12 sería entonces la C. Sí, señor. Excelente, jóvenes. Ahí está. Muy bien. Todos son buenos para hacer memes, ¿no? Vamos a ver si contestan la pregunta 13. A ver. 13. La crisis no es pasajera. Y la solución no surgirá de forma espontánea. El principal problema es la falta de demanda. Ante la ruina de la inversión privada se requiere acción efectiva del Estado. Claro, si no hay inversión privada, que hay inversión pública. El Estado debe incrementar el gasto público con una política anticrisis a través de la creación de obras públicas. Miren, cuando se produce el crack hay mucha gente que no tiene trabajo. Hay que generar empleo. Y como no lo va a hacer el capital privado, que lo haga, en este caso, la inversión pública, es decir, el Estado, ¿no? El Estado va a mandar a construir obras públicas para que la gente tenga trabajo. Con trabajo, la gente va a tener capacidad de consumo. Con capacidad de consumo, los pequeños negocios comienzan a prosperar. Los pequeños negocios, para abastecerse, necesitan de la gran industria. Por lo tanto, se recupera la gran industria. Poco a poco se mueve la banca y la economía se va recuperando. Estas son ideas de John Maynard Keynes. Recordemos, la pregunta 13 tiene que ver con el keynesianismo. Clave, repito nada más. Keynesianismo. Recordemos que quien aplica las fórmulas de Keynes va a ser Roosevelt en Estados Unidos. Roosevelt, no olviden ustedes, aplica lo que se va a conocer como el New Deal. El New Deal, ¿ya? Que está basado en las ideas de Keynes, John Maynard Keynes, la intervención del Estado en la economía, para salir del crack del 29. La obra de Keynes más conocida es la Teoría General del Empleo, publicada en el año 1976. Muy bien, muchachos. ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, qué daño! ¿Qué es eso, muchachos? ¿Es Pou? No, ¿cómo se llama? Señor Carepapa. ¿Qué es eso, joven? No es posible, así no es. Muchachos, qué daño con ustedes. Bueno, entonces, muchachos, tenemos aquí la 13 sería entonces, ya dijimos, la D. Sí, señor. Ahí está. Sí, ese decía, ¿cómo yo voy a hacer eso, jóvenes? Es una maldad, ustedes usan la IA. Me vale a ese joven, ¿ya? De por vida, no lo quiero ver. F para él. F la vida. Ositos. Ya, seguimos con él, no me distraigan, joven. A ver, 14. Pregunta 14. Dice acá la pregunta 14. Ya, 14 son operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Sea Lion es Operación León Marino. Barbarroja está ahí. Overlord y Fallujah. Bueno, como está para relacionar, te digo, en la Segunda Guerra Mundial hubo operaciones alemanas. Sea Lion, la operación León Marino, fue para invadir Inglaterra. A con la 1. 1A. B. Barbarroja para invadir la Unión Soviética. 22 de junio de 1941. Entonces, B. 3. Sería 1A o A1, B3, 1A, B3. Ya parece que salió, parece que es la C, ¿no? Lion. Ya.
C, Overlord fue para el desembarco en Normandía, liberación de Francia. Entonces sería C2. Ya está. Y 4, Fallheb es invasión alemana sobre Francia atravesando las Ardenas. Un bosque, el bosque de las Ardenas. Entonces la clave, ¿cuál sería, muchachos? ¿Qué dice la people? Eso no, ya ese es osito mayor. Ese es más famoso ya. Ya, muchachos, a ver. ¿Cómo se pasa con ustedes, jóvenes? ¿Ah? Así no es, ¿ah? Ya, a ver, pregunta 14. Casa. Sí, señor, C. Y la 15, que sería la yapita, la última, jóvenes, para despedirnos el día de hoy. Dice, la Guerra Fría dividió Europa a través de la cortina de hierro, ¿sí? En una región capitalista y otra socialista, e incluyó una serie de sucesos desarrollados a lo largo de 5 décadas. Determine el valor de la verdad. Ya. A ver, muchachos, vamos acá. Oye, ¿qué fue eso? Ah, no, ese ya Uy, es una abejita de verdad, ¿no? Ya, muchachos. Vamos con la pregunta. Oye, ¿cómo hace? Ya, muchachos. Entonces, dice sobre la Guerra Fría. Su primer conflicto bélico, ya. Miren, jóvenes, en Grecia había una guerra civil y los comunistas ya prácticamente habían tomado el control de Grecia, así que Estados Unidos, procurando evitar de que el comunismo controle Grecia, decide intervenir directamente. Ya existía la OTAN para el año 49, así que la OTAN decide intervenir por presión de Estados Unidos. La primera sería verdadero. La doctrina Truman se aplicó por primera vez en Turquía, sí, por el estrecho de Dardanelos y la preocupación que tenía Estados Unidos de que la Unión Soviética controlara la salida del Mar Negro en este caso sería el Mar Egeo, ¿no? Entonces sería verdadero. La doctrina Truman es una doctrina que establece que hay que frenar el comunismo en cualquier parte del mundo, impedir su avance o su posicionamiento. La división de Alemania y la construcción del muro de Berlín, sí, forma parte del contexto de la Guerra Fría. 1, 2 y 3 verdadero. Y ahí ya salió, pues, ¿no? La independencia de la India, no tiene que ver nada con la Guerra Fría, fue un movimiento de descolonización. ¿Ya? Entonces, la independencia, la desintegración de Yugoslavia se produce después de la caída del muro de Berlín y, bueno, la desintegración de la URSS. Por lo tanto, jóvenes, sería 1, 2 y 3 verdadero, 4 y 5 falso, la clave sería B. Jóvenes, ahí nos quedamos. Eso sería todo por hoy, muchachos. La clave de la 15 sería entonces beso. Gracias, muchachos.